Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a continuar este día hablando sobre todo el movimiento que hubo, que se le ha llamado internacionalmente el movimiento de la Reforma Protestante. Eh, y este es un acontecimiento que marca una consecución de cambios que fueron en beneficio de la iglesia cristiana en general. Eh, Todo lo que se conoce como cristianismo tiene tres iglesias, eh, tres sectores de iglesia, dijéramos, ¿verdad? Está la iglesia católica, apostólica y romana, la iglesia ortodoxa y también la iglesia protestante. Eh, Sin embargo, también hay otros grupos y otras iglesias eh, cristianos que también se llaman coptos, que esos están más en la región de Egipto, un poco Siria, Irak, también en esas zonas. Eh, Todo esto de la reforma protestante no es que ocurra en un día, ni en un año tampoco, sino que esto se fue dando en una consecución de diferentes acontecimientos, de diferentes países. En esa época la comunicación no era tan fluida como ahora. Ahora nos podemos enterar en vivo lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Sin embargo, hace 500 años, eh, no, la comunicación era muy escasa, tardía. La gente se daba cuenta de los acontecimientos que ocurrían en Alemania, por ejemplo. En Inglaterra se sabía meses o también años después. Yo recuerdo también aquí en el país que, hablando de las películas, ¿verdad? En el cine, los estrenos en Estados Unidos se venían a estrenar aquí en El Salvador meses, sino también un año después. Y así sucesivamente. Acordémonos que las cartas del correo postal tardaban mucho. Incluso aquí mismo en el país, si uno le escribía de San Miguel a Santa Ana, se tardaban sus días en llegar. Es así como ocurre también todos estos movimientos protestantes. Algunos de estos movimientos protestantes lo que querían era reformar la Iglesia Católica. Sin embargo, otros movimientos protestantes lo que querían era desvincularse de la Iglesia Católica y organizar, conformar nuevas iglesias. Y aquí hubo intereses, o sea, las motivaciones por las cuales hacer una reforma protestante, hubo diversidad de intereses, desde los más genuinos y sanos hasta los más insanos posibles también. Eh, entonces, hubo esa situación. Ahora voy a hablar, mejor dicho, sobre el principio el principio sobre la separación de la iglesia y el Estado. ¿Por qué se da esto? Esto surge a raíz del movimiento protestante anabautista. Surge esto. Nosotros, las raíces de la iglesia bautista actual, están ahí, precisamente en ese movimiento protestante anabautista. Yo les decía el domingo de que en diferentes países de Europa se fue gestando esto. En algunas ocasiones, no porque se sabía que en otro país estaban haciendo lo mismo, sino que fue algo que posiblemente fue despertando la conciencia de la gente.
y habían situaciones, habían creencias, habían modos de proceder de que no estaban de acuerdo. Y no estaban de acuerdo porque se veía en el texto bíblico otra enseñanza. Y entonces eso fue generando dificultades, dificultades de convivencia, dificultades de comprensión de la palabra de Dios, dificultades de concentración de el derecho, por decirlo de esa manera, o la facultad de poder interpretar la Biblia. En esa época, a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, también se creía de que solo unos pocos tenían la revelación divina como para poder interpretar la palabra de Dios. Y eso nunca ha sido eso. Desde el inicio de la existencia del ser humano hasta ahora, ¿verdad? Eso no es así. Precisamente es uno de los aspectos conflictuantes que entran los religiosos, los cabecillas, ¿verdad? Porque ser líder es algo tan positivo que no puedo llamarles líderes a los fariseos, por ejemplo, ni a los saduceos, ni a los levitas tampoco, ¿verdad? Porque ellos fueron creando una manera de concentración sobre y se arrogaron a sí mismos la facultad de poder ser los únicos en interpretar la palabra de Dios, de poder interpretar los designios de Dios. Y eso nunca ha sido así, pues. Nunca ha sido así. Incluso Jesús dice, te doy gracias, Señor, porque ocultaste eso a los entendidos y a los sabios, ¿verdad? Pero se refiere a ellos, se refiere a ellos. Y se lo revelaste a las personas más sencillas, ¿verdad? Y de hecho vamos a hablar de eso, de Pedro y de Juan, que no eran personas académicas, intelectuales, académicos, ¿verdad? Y criados con los maestros de aquí o de allá, nada de eso. Dios va revelando a los hombres y mujeres de buena voluntad, va revelando a las personas honestas, a las personas sinceras, pues, ¿verdad? Les va revelando también sabiduría, porque las personas estas sencillas, honestas, humildes, ser humilde no es aguantador tampoco, ¿verdad? Ser humilde tiene otra caracterización. Entonces, Dios va revelando esto. Dios va revelando su voluntad a las personas y va procurando siempre que todos y todas puedan tener acceso a ella. Por eso, cuando se concentraba esto, cuando se excluía las poblaciones en el Antiguo Testamento, entonces surgen hombres que fueron estudiados como profetas y también otros que fueron profetas y fueron como campesinos también. Entonces, aquí es Dios quien va haciendo esto, ¿verdad? Los llamados. Ahora bien, volviendo a lo de los movimientos de la reforma, los movimientos anabautistas, protestantes anabautistas, toman la decisión, toman la conciencia en un momento determinado y entonces dejan de congregarse en la iglesia oficial, en la iglesia estatal, y entonces abandonan esto y se van y hacen sus propias celebraciones. Yo decía el domingo de que muchas de las veces que se reunían eran los bosques y buscaban la noche, pues, para que nadie fuera detectado, porque en esa época no había libertad de culto, no había el derecho de elegir a qué iglesia quiero ir, no había eso. Cuando uno nacía en una población determinada, lo mismo ocurrió aquí en este país, antes de que existiera el documento que le llamamos popular acta de nacimiento.
el acta de nacimiento, o la partida de nacimiento es que se le llama popularmente. La partida de nacimiento surge mucho tiempo después. Lo primero que ocurrió como una única documentación oficial de que uno nacía era lo que se llamó la fe de bautismo, que estaba vinculado con un documento de la parroquia de la arquidiócesis de donde uno nació. Entonces los papás, las mamás, iban a la parroquia y asentaban a los niños, a los bebés. Entonces, y se decía ahí, ¿verdad? Se decía ahí quién era tu papá, tu mamá, a qué hora naciste, dónde naciste, si fuiste asistido por partera, por cuenta propia, por hospital, etcétera, etcétera. Cuando uno tenía que hacer un trámite y quería un trámite legal y no existían las partidas de nacimiento, uno iba a la parroquia para que le sacaran una copia de esa fe de bautismo, porque era la única documentación que existía, incluso aquí en este país, en el siglo pasado. Perdón, 3 siglos pasados. Entonces, luego surge el acta de nacimiento, la partida de nacimiento. Entonces, y ahí hay una primera ruptura de la separación de la Iglesia y el Estado. No por fines propios de fe cristiano, no. Las motivaciones ahí fueron políticas por el gobierno de turno, donde se toma la decisión de que ya no va a ser la Iglesia oficial, estatal, católica, apostólica y romana, la que iba a ser la única que tenía un documento como ese, sino que entonces surge la partida de nacimiento como único documento legal de dimensiones políticas. Cuando estoy hablando de política, no es de partidos políticos, sino de todo el quehacer del Estado, en este caso nuestro, del Estado salvadoreño. Lo mismo ocurrió en Europa, Vienen los anabautistas, toman la decisión de salirse, crean sus propias celebraciones a través de la lectura de la Biblia en los idiomas que se habían en esa época, latín, griego, y empezaron a hacer traducciones clandestinas también, porque era prohibido traducir la Biblia, porque solamente el clero tenía derecho, tenía, mejor dicho, acceso a la palabra de Dios, a la Biblia. A la Biblia que en la actualidad vemos ahora sí, mucha gente en otros lados, mucha gente ve la Biblia como cualquier cosa, ¿verdad? Pero no. Esa Biblia que tenemos ha costado vidas, ha costado esfuerzo, ha costado dedicación, tiempo, esfuerzo. Es el fruto del trabajo de los diferentes pueblos de Dios que están recopilados ahí en la Biblia. Todos creemos que la Biblia es palabra de Dios. Allí hay palabra de Dios en la Biblia. En todos los libros hay palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y por lo tanto uno la lee, uno la estudia, la reflexiona y la pone en práctica. Porque esa es tarea. Eso sí es tarea. Viene todo el paquete incluido, ¿verdad? La salvación es una prerrogativa, es algo que nos da Dios por gracia, pero el hacer la voluntad de Dios es producto de esa gratitud por obtener la salvación. Nadie se salva por obra, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, solo estoy repitiendo cosas que ya saben.
Entonces los anabautistas se reúnen de manera clandestina y empiezan a perfilar, escribir como un marco normativo por medio del cual ellos van a regirse concepciones, ideas, planteamientos, posturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, una de las cosas que dicen es, no vamos a bautizar bebés. No, porque no tiene sentido bautizar bebés. No nacen en pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a bautizar adultos. ¿Por qué? Porque necesitamos que el adulto reflexione la necesidad de asumir un compromiso con Jesús, asumir a Jesús como Señor y Salvador, y después de un tiempo que considere prudente, tomar la decisión voluntariamente, racionalmente, pensarla, valorarla, orarla y tomar la decisión de bautizarse. Y así se bautiza. Entonces necesitamos que las personas sean adultas para poder hacer ese ejercicio de reflexión. Y por lo tanto, entonces no bautizamos niños. Ese fue uno de los tantos principios que ellos definieron, ¿verdad? Uno de ellos tuvo 67 principios, Zwinglio. Pero entonces hubo movimientos anabautistas en Inglaterra, en Escocia, mucho tiempo, Alemania, después, ¿verdad? En Alemania, un poquito en Irlanda del Norte, en Irlanda, y también tiempo después en los Países Bajos, Suecia, toda esa, y se fue perfilando eso y se fue difundiendo esto. Otro de los aspectos que ellos fueron perfilando es decir, no, miren, vamos a separarnos. El Estado cumple ciertas características, tiene ciertas funciones, ciertos propósitos, y la iglesia tiene ciertas características, ciertos propósitos, ciertos alcances también. Y no es posible mezclar esto. No es posible. No es posible, ¿verdad? Mezclarlo. Y hacen todo un planteamiento de eso. Eso no es de solo 3 renglones y no, 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 no. Ellos se disponen a escribir y a escribir también, ¿verdad? Lo que pasa es que no es muy conocido eso. Y los bautistas fuimos separándonos, aunque nacemos, nuestras raíces están ahí, pero fuimos abandonando históricamente fuimos abandonando eso. De hecho, ahora el más publicitado es Martín Lutero, el más difundido, pero nosotros tenemos más coincidencias con el movimiento anabautista que con lo de Martín Lutero. Lo de Martín Lutero entonces está en contra de lo... No, 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 tampoco, no. Son complementarios todos. O sea, esto no tiene que ver una competencia, o sea, en el sentido de ser competitivo, ¿verdad? No entran en contradicciones tampoco, ¿verdad? Aunque yo decía el domingo también, ¿verdad? Los luteranos, la iglesia luterana, hasta la fecha, sigue bautizando niños. Nosotros bautizamos niños, no los bautizamos, ¿verdad? Tampoco. Pero tenemos cosas coincidentes con el movimiento que Lutero también fue impulsador. Y eso fue una serie de acontecimientos. Y entonces por eso es que si alguno tiene interés de leer libros de así anabautistas, me avisa, ¿verdad? Porque tengo en digital, tengo algunos, ¿verdad? Que los puedo compartir. El movimiento entonces anabautista toma la decisión una decisión de reunirse
pero no fueron, vayámonos nosotros los miles, ¿verdad?, de anabautistas y todo. Anabautista quiere decir rebautizado, porque ellos tomaron la conciencia de que el bautizo que habían recibido en la Iglesia Católica no era bueno, decían, porque no fue a conciencia, no fue por decisión mía, sino decisión de mi mamá y de mi papá. Entonces ellos me bautizaron, pero yo no, a mí nadie me preguntó, ¿verdad? Uno nacía cuando ya tenía conciencia uno y edad de reflexionar y todo, y ya sabía uno que estaba bautizado, ¿verdad? Hay toda una teología en cuanto a eso, ¿verdad? Todo eso. Pero que no me voy a meter en eso porque no es el punto tampoco. Es mejor meternos en por qué somos bautistas que porque no somos de otra iglesia, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Entonces, los anabautistas, junto con otros movimientos protestantes, fueron difundiéndose, difundiéndose. Juan Calvino, Juan Knox, Zwinglio, Menon, etcétera, etcétera. Lutero. Lutero es otro más de todo el engranaje. Dura muchos años. Todo el proceso protestante dura muchos años. Hay unos que dicen que comienzan en el siglo XVI, otros autores dicen que comienzan a finales del siglo XV, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay un acontecimiento que la gente lo que toma como referencia, pero no como algo definitivo, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento que hace Lutero de clavar las tesis, ¿verdad? En la iglesia, en una iglesia en Wittenberg. Entonces, de ahí se marca el inicio de esto, ¿verdad? Pero no inicia allí. Igualmente los anabautistas. Los anabautistas fueron en 1525 porque hay un acontecimiento ahí. Pero ellos se reunían desde antes, desde décadas antes. Entonces, pero por cuestiones históricas, entonces se define una fecha, por decirlo así, el comienzo. Todo hay que verlo esto como un proceso. Reflexionar del movimiento protestante en la actualidad es también actualizar esto. No es de solo repetir eso, porque hay cosas que ya fueron superadas. Y entonces hay que ver también en el momento de ahora cuáles son los desafíos que se enfrenta la iglesia. ¿Cuáles son los desafíos, los retos históricos, los retos y desafíos de la población en el momento actual? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son eso? ¿Cómo entonces asume la iglesia eso? ¿Qué le impide a la iglesia en términos general? ¿Qué le impide a la iglesia el proclamar el reino de Dios? ¿Qué es lo que le impide? ¿Le impide prohibiciones? No. No tener literatura tampoco. Ahora todo eso hay una diversidad de cosas. Esta gente sí tenía impedimentos, ¿verdad? Primero que no eran libres de tener lo que le llamamos ahora libertad de culto. No, ellos no tenían eso. Pero a pesar de eso, su fe y su amor a Dios los impulsó aún a desafiar eso. ¿Lo haríamos ahora si nos prohibieran? ¿O abandonaríamos la fe en Dios, en Cristo, si nos prohibieran tener fe en Jesús? ¿Qué haríamos nosotros ahora, por ejemplo? O por ejemplo lo que les ocurre, yo me imagino que leyeron ya el texto, ¿verdad? O qué haríamos lo que pasa Pedro y Juan en el texto que fue anunciado, ¿verdad? Que vamos a reflexionar ahora. ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Qué haríamos nosotros si nos ocurriera lo mismo? Entonces voy a poner un poco en contexto el capítulo 4.
en el capítulo 4 del libro de los Hechos, no solo de los apóstoles, sino también de toda la población cristiana de esa época, de las comunidades de fe de esa época, se habla en términos así muy puntuales a veces, ¿verdad? De que ellos estaban difundiendo toda la experiencia que habían tenido con Jesús. Testificaban de que este Jesús en el que habían creído era el Mesías, era el Cristo, y que éste había sido asesinado y en una muerte de cruz, lo cual constituía una vergüenza para los seguidores. O sea, según el pensamiento pagano y judío. Entonces, ¿por qué? Porque solamente se crucificaban a delincuentes. Solamente a delincuentes. Sediciosos, revolucionarios, delincuentes. Era una muerte cruel. Era una tortura morir así. Toda muerte es tortura, pero morir así era más, todavía más. Entonces estos anunciaban, iban, platicaban con la gente. A veces lo hacían así en público. La cosa es que se le concentraba a la gente, porque la gente es curiosa, pues, ¿verdad? Cuando digo la gente, somos todos. Somos curiosos, ¿verdad? Y eso era novedoso escuchar algo así. Entonces, y estos, que también lo dice el capítulo 4, no hombre, si estos son ignorantes, pues, ¿verdad? Pedro y Juan, estos no son letrados, no son estudiados. ¿Y cómo es que hablan así, de esa manera? Pues? O sea, lo sorprendente no solo era el contenido, obviamente que eso sí, pero también la forma que ellos hablaban y también la procedencia de ellos. ¿Cómo es que alguien de esa clase social saben hablar en público? ¿Cómo es posible eso, verdad? O sea, porque la gente no había andado con Jesús. La gente no había andado conviviendo en todo discípulos y discípulas de Jesús cuando Jesús estaba vivo en carne y hueso. Entonces Pedro y Juan sí. Pedro y Juan habían andado con Jesús. Habían estado directamente con Él. Todos sabemos ya eso, ¿verdad? Porque hemos leído el Evangelio. Entonces que a veces le entendían más o menos, a veces no le entendían nada. Entonces Jesús fue enseñando esto y fue enseñando. Pero aparece también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando se da el bautizo del Espíritu Santo, también existe un cambio en estas personas, en estos discípulos de Jesús. Y los que en Juan aparece como el Evangelio, aparece que están encerrados y con miedo y con razón, y con suficiente razón, porque tienen miedo de correr la misma suerte que su Mesías, que su Cristo, que su Maestro, crucificados. Y de hecho los andaban siguiendo, pues. ¿Quiénes? Los religiosos. Los que supuestamente no les era permitido matar, ¿verdad? Según los mandamientos de Dios. Entonces, estos se esconden. Se da el bautismo y entonces, luego que Jesús resucita y se presenta precisamente en ese texto como lo plantea Juan en el Evangelio, se da después entonces la ascensión y el bautizo de los discípulos y discípulas de Jesús, y ellos toman conciencia de eso, ¿verdad? Experimentan el poder de Dios.
experimentan el Espíritu de Dios. Experimentan entonces la claridad de cuál es la responsabilidad de todo creyente de Jesús, todo seguidor de Jesús, todo discípulo de Jesús. Y entonces cumple lo que también aparece en Mateo, cuando Jesús los comisiona a sus discípulos. Entonces, se da el bautizo y entonces ellos empiezan a testificar de Jesús. Otros le llaman evangelizar, ¿verdad? Pero son cosas distintas, prácticamente distintas, conceptualmente distintas. Jesús nos manda a testificar. Entonces, estos están haciendo eso y están compartiendo eso. Y cuando llegan entonces y los detienen, ¿por qué? Por parte de los sacerdotes, comisario del templo, y los saduceos van y los capturan, ¿verdad? ¿Y por qué van a estar enseñando eso a la gente, verdad? Es prohibido hacer eso. Eso no se hace. Enseñar sobre esta persona que fue crucificada. Es prohibido hacer eso. Y entonces, pero después, ¿verdad? Ya capturados y los interrogan. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Les dice el consejo, ¿verdad? O sea, la crema innata de la religión, donde está concentrado el poder. El poder no solo religioso, sino también social, político y económico para los judíos. Tenía implicaciones económicas ese consejo. Los jefes del pueblo, entonces dice versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, como ya había sido bautizado, ¿verdad? No es que se le vaciaba y que en cada culto había que pedir para llenarlo. No. Te llega el Espíritu, te llega, ¿verdad? Entonces dice el texto del capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 8, jefes del pueblo y ancianos, versículo 9, por haber hecho un bien a un enfermo, hoy nos interrogan, dice Pedro y Juan, para saber de qué manera ha sido sanado este hombre, que lo tienen ahí. ¿Por qué? ¿Por qué los capturan si han hecho algo bueno? ¿Por qué? Si han hecho algo correcto, porque los detienen. Entonces, conste a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó de la muerte. Gracias a él, este hombre está sano, en presencia de ustedes. Imagínense qué solvencia ética, moral, qué consecuencia de fe. Ese Pedro que niega a Jesús en un tiempo antes, el hombre ha experimentado una conversión y una toma de conciencia de cuál es su papel en el reino de Dios. Es inspirador, por supuesto. Este Pedro que se equivocó tantas veces y que nosotros lo leemos en el Evangelio. Que decimos, a veces, ¿verdad? Pensamos que es que actúa primero antes de pensar, que es medio torpe para decir las cosas, que es muy bronco para decir las cosas, o muy liso para decir las cosas, ¿verdad? Aquí es claro, aquí no está insultando a nadie, pero sí está denunciando el pecado de ellos,
de ese consejo, ¿verdad? De la máxima expresión de la religión judía, ¿verdad? Donde está concentrado el poder religioso, político, social y económico, donde ellos dictan sus preceptos, ¿verdad? Sus decretos y todo, para que el pueblo los obedezca. Ese Jesús del Nazareno es el que asesinaron ustedes a través de la crucifixión. Y en nombre de Él, que Dios lo ha resucitado, en nombre de Él, este hombre ha sido sanado. Qué contundente, ¿verdad? ¿Y qué le pueden decir? Pues si es cierto. ¿Qué le pueden refutar si es la verdad? Cuando la verdad lo asiste a uno, entonces no hay poder de este mundo, ¿verdad? No hay poder de este mundo. Esto es solo el contexto, hermanos, literario del texto que vamos a estudiar, ¿verdad? Para ubicarnos. ¿Por qué es esto de la separación de la iglesia y el Estado? Un amigo mío que es pastor, me dijo hace algunos años, mira, Walter, me dijo, ahora la iglesia evangélica aquí en El Salvador está ganando otros espacios, me dijo. Y me lo dijo así, ¿va? Entonces, como algo bueno, ¿va? Y le digo yo, ¿y como cuál es espacio? No, mira, me dijo, ¿te acordás que en el siglo pasado invitaban al cura nada más para la toma de posesión de los alcaldes y diputados? Me dijo, o del presidente también. Ahora invitan a pastores. Qué gran cosa, le dije yo así. Va. ¿Y eso qué tiene que ver con los espacios? ¿No? ¿Y qué poder de incidencia tenés vos? ¿No? O sea que el alcalde o el diputado te hace caso a vos. ¿No? Entonces, no, ¿verdad? Ni siquiera sabían cómo se llamaba. ¿Verdad? No nos perdamos en eso, ¿verdad? No hay que perdernos en eso. Una cosa es que los políticos instrumentalicen a la iglesia y otra cosa es que la iglesia incida, ¿verdad? Para que se cumpla el reino de Dios en la realidad de este país, que es muy distinto, ¿verdad? Muy distinto. Pero como ocurrió también en la historia lo mismo, hay un fulano, hay un rey en Inglaterra que se llamó Enrique VIII, que buscando su heredero se casa, como no encuentra que la esposa le dé hijo, porque en esa época se creía de que si la mujer no tenía hijo era por culpa de la mujer, solamente. Si la mujer tenía hijas y no hijos, era culpa de la mujer, no del hombre, ¿verdad? Eso se creía en esa época. Aquí todavía a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se creía eso también en este país. Enrique VIII entonces, por un puro capricho, por obstinación y por intereses mezquinos, rompe también con la iglesia. ¿Es protestante él? No. Por eso no lo estoy mencionando como un antiejemplo, ¿verdad? Y entonces crea la iglesia, ¿verdad? Y hace la separación de la iglesia. Y el jefe de esa iglesia, hasta la fecha, es el rey de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, y esto no debe de existir aquí también. Entonces, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Escocia, en Suecia, en todos los países que han existido monarquía, siempre se ha invitado a la iglesia y se hace un Te Deum, se hace una celebración, se hace un culto para entronizar a los reyes de aquellos siglos, ¿verdad? De aquellos siglos. En algunos países, muy poco, todavía se hace eso.
ahora hay ciertos presidentes que hacen lo mismo, ¿verdad? Que buscan a uno o a otro, o protestante o católico, para que participen de eso, ¿verdad? Para que participen de eso. Pedro y Juan han provocado de que el poder de Dios sea manifiesto en el cuerpo de este hombre y sea sanado. Entonces, y cuando están viendo todo eso, la gente se sorprende, pues, ¿verdad? Porque la gente se sorprende más de los acontecimientos sobrenaturales que de los acontecimientos naturales. Entonces, en el discurso que hace Pedro, no a la gente, sino que al consejo, a los encargados, ¿verdad? A los líderes, a los a los líderes de la religión judía, les dice, ustedes lo asesinaron, pero este que ustedes asesinaron fue resucitado por Dios. Y es a nombre de este Jesús, el de Nazaret, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó de la muerte. Gracias a él, este hombre está sano en presencia de ustedes. Y entonces, ¿qué le pueden decir, pues? ¿Qué le pueden refutar? Le pueden decir, tú eres un embaucador, engañador, manipulador, ¿no? Porque la prueba ahí está, vivito y coleando el hombre, ¿va? Sano, en su sano juicio. Entonces el versículo 15, ¿verdad? Ordenaron entonces que salieran del tribunal y se pusieron a deliberar, ¿va? Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Versículo 16, ¿qué hacemos con estos hombres? O sea, con Pedro y con Juan. Han hecho un milagro evidente. Todos los vecinos de Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. ¿Y cómo? A mí me parece una cosa tan contundente esto, ¿verdad? Pero si se fijan, está elaborada de una manera tan sencilla esto, sin complicaciones y sin vericuetos lingüísticos ni escriturales, ¿verdad? No. Es totalmente coherente, sencillo y no hay donde perderse, pues. ¿Cuál es la tarea de los que creemos en Dios? ¿Cuál es la tarea, la responsabilidad de los que tenemos fe en Jesús? Versículo 17. Pero para que no se siga divulgando entre el pueblo, los amenazaremos para que no vuelvan a mencionar ese nombre a nadie. O sea que ellos están conscientes del pecado que están cometiendo. Están conscientes de lo que está ocurriendo. Los religiosos de esa época. Versículo 18. Los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en nombre de Jesús. Está prohibido eso. Las autoridades, yo lo he dicho desde el principio, autoridades religiosas, políticas, económicas, sociales, porque de allí se desprendían muchos ordenanzas, si se quiere decir, políticas, ¿verdad? Dictámenes que ellos le decían al pueblo judío. Versículo 19. Pedro y Juan entonces le replicaron, juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Entonces, preguntémonos nosotros también lo mismo. ¿A quién obedecemos nosotros? ¿A Dios o a nosotros mismos?
¿A Dios o a otros semejantes? ¿A quién obedecemos? Hay que ubicarse en el contexto, por eso hice todo esto, ¿verdad? Porque no vaya a salir alguien, ¿verdad?, que vaya a decir, yo le voy a obedecer a Dios y no a mi mamá. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Hay que ubicarnos, por favor. Júzguenlo, ¿verdad? Júzguenlo. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y nosotros, cuando Jesús va a Gerasa, que es una de las poblaciones de la zona que se llama Decápolis, y encuentra un hombre que tiene una serie de espíritus inmundos, que en el diálogo después saben que se llama legión, porque son varios los que tiene, dice el texto, y que él se encuentra vagabundeando, haciéndose daño. La gente lo que ha hecho es encadenarlo, pero nadie lo puede sostener ni detener. Y Jesús va donde él, ¿verdad? Es sorprendente este Jesús. Y si se fijan, el texto nunca nos plantea a un Jesús que se la pica, ¿verdad? No. Porque el hombre, pues sí, ¿verdad? Era Jesús. Entonces, y va Jesús al encuentro y todo eso. Después que hace la liberación de la legión de espíritus inmundos, y el hombre entonces es transformado, está en su sano juicio, dice el texto, vestido, ¿verdad? Y tranquilo. El hombre se quiere ir con Jesús y le dice, no, mejor anda donde los tuyos y contales lo que el Señor ha hecho contigo. Es lo mismo que está diciendo aquí Pedro y Juan. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Toditos nosotros, hemos experimentado una bendición de Dios, un favor de Dios, una sanidad por Dios. Todos, en una u otra manera, o hemos sido testigos de una sanidad de otra gente, o hemos sido testigos de cómo Dios le ayudó a otra persona. ¿Podemos callarnos eso? No podemos. Mejor continúo. Ya me voy a acordar de la palabra que quiero decir. Entonces en el versículo 20, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Todos nosotros, toditos, los que decimos que tenemos fe en Cristo Jesús, hemos visto, hemos oído, hemos experimentado la presencia de Dios en nuestra vida, el favor de Dios, una bendición de Dios, un milagro de Dios, una sanidad de Dios, una idea para resolver una problemática que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. No nos podemos callar, hermanos. No debemos callarnos. Versículo 21. Repitiendo sus amenazas, los dejaron en libertad, ya que no encontraban la manera de castigarlos. Pero no porque le faltaran ganas de castigarlos, ¿verdad? O sea, de torturarlos, en otras palabras, ¿verdad? Sino que, dice el texto, por temor al pueblo, que daba gloria a Dios por lo sucedido. El hombre, beneficiado con la señal de la sanación, tenía más de 40 años. Hay que separar la iglesia del Estado. Ningún líder político puede prohibirnos
la proclamación del Evangelio. Eso ocurrió con los anabautistas. El rey de aquellas épocas, de aquel siglo XVI, no podía decirle a la iglesia, mira, yo quiero que enseñes este tema. ¿Por qué? O ya no quiero que esté este pastor en esta iglesia y quiero que me pongas a este pastor. ¿Por qué? ¿Que acaso la gente de la iglesia le decía, mire, quiero que ya, usted ya no sea el rey, ¿verdad? La iglesia nunca se metía en eso. Tampoco el Estado tiene que meterse con la iglesia. ¿Cuál es el Estado, verdad? La teoría tradicional es que en la actualidad el Estado está constituido por el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, hay teorías más contemporáneas, en donde ya Estado tiene que ver con otros sujetos, como por ejemplo las ONGs, que son organizaciones de la sociedad civil. Y sin embargo, a lo que se refiere el principio anabautista es a los gobernantes, a los que determinan las políticas públicas, los reyes de esa época. A eso se refería. Los que eran los jefes de Estado, los gobiernos, ¿verdad? En esa época. Y el rey era el que concentraba el poder, ¿verdad? Después, a medida fue pasando el tiempo, se fueron incorporando otros órganos y otros elementos. Y también en otros países se fueron quitando, la mayoría violentamente, no todo, pero sí violentamente, las monarquías, ¿verdad? Por ejemplo, Francia, que fue sanguinario eso. La separación de la iglesia y el Estado es porque la iglesia, su guía es Jesús, su Señor es Jesús, su Dios es el Dios de la Biblia, el papá de Jesús, es el creador de cuanto existe, es nuestro creador, el que aparece en la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia, de la iglesia. Y Jesús, el Cristo, el Mesías, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque hubo muchos hombres y mujeres que tomaron la decisión de emprender un movimiento protestante que nos ha llevado a través de la historia a comprender, a entender de que solamente en ti podemos encontrar la razón de ser de nuestra vida, de nuestra existencia como iglesia, y que respondemos a ti porque eres nuestro único guía, nuestro único Salvador, por cuanto también Dios es nuestro creador. Nos debemos a eso, porque pertenecemos como cristianos y como iglesia cristiana, pertenecemos a tu reino. Bendícenos y ayúdanos a seguir en la reflexión de la Reforma Protestante. Amén. Buenas noches.